Bueno, a Fundesarrollo también nos correspondió, como parte de la iniciativa Casa Grande Caribe, hacer el mismo ejercicio que hicimos para el Departamento del Atlántico para los departamentos de La Guajira y Cesar. Y encontramos unas mayores dificultades y retos que también han sido mencionadas en las presentaciones pasadas, y es la falta de proyectos estructurados, formulados, que nos permitieran de alguna manera acercarse a resolver las realidades de la metodología que implementamos y las dificultades que estaban teniendo o que presentan estos departamentos en materia de competitividad. Entonces, al igual que con Atlántico, pasaré de manera muy rápida con una caracterización socioeconómica de estos departamentos y luego entraré a explicarle la lista de proyectos que encontramos priorizados para La Guajira y el Cesar. Ambas economías, ambos departamentos tienen una estructura productiva en común, una alta dependencia a la explotación de minas y canteras, a las actividades de explotación de minas y canteras. Estamos hablando que el 2021, el último dato oficial que se tiene sobre el PIB, el 38% del PIB del departamento del Cesar dependía de la explotación de minas y canteras. Estamos hablando de la explotación del carbón. Y de las actividades mineroenergéticas, el 50% del Producto Interno Bruto del departamento de La Guajira dependía de estas actividades. Acá tenemos una caída importante de la participación del PIB per cápita de La Guajira y el Cesar desde el 2012 al 2021. Y esto, digamos, explica, tal como lo mencioné en Atlántico, que el crecimiento que ha tenido la producción ha sido muy constante, pero la población ha crecido muchísimo más de lo que este crecimiento económico ha podido aportar en términos per cápita. La gran fracaso, podríamos denominar de alguna manera, de estos departamentos ha sido la lucha contra la pobreza. A diferencia de la dinámica que han seguido otros departamentos, como lo acabamos de presentar, el Atlántico y Córdoba, para el caso de La Guajira y el Cesar, la incidencia de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema ha aumentado. En el Cesar, al 2021 y luego de la apertura económica y el efecto rebote que se vivió como efecto de esa recuperación económica en el 2021, el 56% de los hogares en el departamento de el Cesar estaban en condiciones de pobreza monetaria y el 20.9% en pobreza monetaria extrema. Cuando miramos las cifras de La Guajira son mucho más altas, 67.4% en 2021 y 40% en pobreza monetaria extrema. Cuando vemos qué puede explicar esta dinámica y qué es lo que está impidiendo que pueda reducirse la pobreza de alguna manera en estos departamentos, pero también nos da luces en dónde focalizar las políticas públicas para ayudar a la población de estos departamentos a mejorar su calidad de vida, aparece algo que no había surgido en los otros departamentos, como esas carencias que se tienen o privaciones en el índice de pobreza multidimensional. Y aquí vemos que sin acceso a fuente de agua mejorada es una de las grandes privaciones que está determinando el desempeño que tienen estos dos departamentos en materia de pobreza multidimensional. Si nosotros nos damos cuenta, en el Cesar, que es la línea amarilla, no le va tan mal en términos de la región Caribe, pero está 9 puntos porcentuales por encima del promedio de pobreza multidimensional que presenta el total nacional. En temas de acueducto y alcantarillado, el problema de La Guajira es muy grave. Vemos que La Guajira es la línea verde que está en este gráfico, y a diferencia de otros departamentos que han hecho unos esfuerzos importantes por mejorar cobertura,
en La Guajira la tasa de cobertura ha empezado a caer desde el 2018. Estamos hablando de cobertura en acueducto y alcantarillado presentan la misma tendencia. Esto un poco es el reflejo de que no se ha invertido ni se ha ampliado cobertura ni mantenimiento, y por el contrario ha habido un crecimiento importante de la población que ha llevado a que estas tasas de cobertura en el departamento de La Guajira, acueducto y alcantarillado, caigan a niveles cercanos al 50% en el 2021 para el alcantarillado y cerca del 60% para acueducto. Entonces, nosotros aplicamos para estos dos departamentos la misma metodología que hemos estado explicando en este evento de Casa Grande Caribe, y aquí tenemos el resultado para los dos. Cesar es la línea azul, Guajira es la línea amarilla. Entonces comenzamos con la primera área, que es transporte. Hicimos esta metodología para poder saber en dónde vamos a focalizar esa lista de proyectos, cómo acotamos la lista de proyectos que deberían de priorizarse en cada uno de estos departamentos. Y nos encontramos que a los dos departamentos no les va bien en movimiento aéreo, y el segundo subpilar en el cual no les va tampoco bien es en red vial secundaria y terciaria. Estamos hablando que esto tiene una escala de 0 a 10, siendo 0 el peor puntaje, 10 el mejor puntaje. Movimiento aéreo, cada uno tiene menos de 2, y en red vial y secundaria estamos hablando de un puntaje menor a 4. Desafortunadamente no encontramos proyectos en movimiento aéreo formulados, ni siquiera en proceso de formulación. Sabemos que La Guajira hace poco desarrolló el aeropuerto, pero hay problemas para recibir esa infraestructura, y por lo tanto quisimos priorizar el segundo otro pilar en donde estos departamentos no les va bien, y es en la red vial secundaria y terciaria del departamento, que están a cargo de los municipios y los departamentos en Colombia. La adaptación al cambio climático, digamos, muy parecido a los resultados que se han presentado en los otros departamentos. Hay unas falencias importantes de negocios verdes en el Cesar, y La Guajira fue la inversión en servicios ambientales en donde peor le fue en cada uno de estos subpilares, y por lo tanto acá los proyectos que intentamos identificar buscan responder a los temas de responsabilidad ambiental e impactos ecológicos que se generan en cada uno de estos departamentos. Acueducto y alcantarillado. Realmente a los dos departamentos no les va bien en los puntajes de acueducto y alcantarillado, en lo que está relacionado con cobertura de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, el Cesar desde el 2015 tiene el plan maestro de acueducto y alcantarillado que viene implementando, y eso ha ayudado a aumentar la cobertura de acueducto y alcantarillado en diferentes municipios del departamento del Cesar. En calidad de agua, los dos departamentos sacaron un puntaje de 5.36 y 5.31. Digamos que con respecto a La Guajira, los mayores retos están en cobertura, y con respecto al Cesar, los mayores retos están en proyectos que permitan la mejora de la calidad de agua y continuidad del servicio de acueducto y alcantarillado. En inversión en adaptación, en cultura y deporte, en el área de cultura y deporte encontramos que ambos departamentos les va muy mal. Hay unas falencias importantes en la oferta de museos y bibliotecas, seguida de la inversión que se hace en estos departamentos en temas de cultura y deporte. En resumen, los proyectos que vamos a mostrar que se han priorizado como parte de esta metodología de Casa Grande Caribe en estos dos departamentos llevan de alguna manera a resolver los problemas que se presentan en red vial secundaria y terciaria, impactos ecológicos para el caso del Cesar, responsabilidad ambiental para el caso de La Guajira, cobertura de acueducto y alcantarillado en ambos departamentos, y oferta de bibliotecas y museos. Entonces, al igual que hicimos con la metodología de Atlántico, reunimos a unos coloquios que hicimos en el Cesar y La Guajira, académicos, expertos en el tema, sociedad civil, y le presentamos las listas de proyectos que teníamos. ¿De dónde sacamos estas listas de proyectos? De las fuentes que hay oficiales, planes de desarrollo, planes de acción, plan de inversión plurianual, y les presentamos estos proyectos para que nos ayudaran con la priorización de los mismos.
Acá en estos departamentos tuvimos un reto importante y es que muchos de los proyectos que presentamos no necesariamente se alineaban con las necesidades de la población. Y más adelante, como a manera de conclusión y retos, les comentaré cuál es mi percepción sobre esta dinámica que tuvimos. Entonces, ¿qué hicimos un poco? ¿Qué pasaría si en La Guajira decidiera hacer una inversión del 100% para cerrar la brecha que tienen vías secundarias y terciarias? Entonces hicimos unas estimaciones asumiendo que esto que está aquí solamente contempla un periodo, un año de mantenimiento y que son vías planas, no estamos teniendo en cuenta ningún otro tipo de vías, y esto nos dio que el departamento necesitaría hacer una inversión de 352.000 millones de pesos. Estamos hablando de 82 millones y beneficiaría a todo el departamento del Atlántico. Actualmente, el 97% de las vías secundarias y terciarias en el departamento de La Guajira no están pavimentadas. Y esto es grave teniendo en cuenta que el 50% de la población en el departamento de La Guajira vive en las zonas rurales. Entonces, dada la alta inversión que se tiene que hacer en estos departamentos para poder cerrar la brecha y garantizar el 100% de pavimentación y mejoramiento de las vías terciarias y secundarias, entonces nos vimos en la tarea de cómo empezamos a priorizar estos proyectos. Y encontramos que existe un proyecto que es el mejoramiento de la vía terciaria en los municipios de Barranca, Fonseca, Distracción, Atonuevo y Albania. Esto es un proyecto que está valorado aproximadamente en 96.000 millones de pesos y se espera que beneficie al 16% de la población, que es la población que hace parte de estos departamentos en La Guajira. Con respecto al área de mitigación al cambio climático o adaptación al cambio climático, encontramos en el Plan Maestro de Erosión Costera de Colombia con visión de 2030 que se priorizó 20 ubicaciones para ser intervenidas y el departamento de La Guajira aparece en la posición número 3. Este es un proyecto que busca generar unas medidas de prevención y mitigación y control de la erosión costera. Un valor aproximado de 7.000 millones, 1.8 millones de dólares y se espera que tenga un impacto de 1 millón de habitantes teniendo en cuenta la proyección de la población en el 2023 de DANI. Cuando hablamos de aplicar el mismo ejercicio de cierre de brechas para el departamento de La Guajira, nos encontramos en que este es el que tiene que hacer mayores esfuerzos para poder garantizar la cobertura universal a su población. Tenemos que cerca de 90.000 hogares que se ubican en la cabecera de La Guajira deberían de ser cubiertos en los próximos 10 años si queremos garantizar la cobertura universal. ¿Por qué hablamos de cabecera? Porque sabemos que la problemática rural en el departamento de la Guajira con el acceso al agua es completamente diferencial. Y ahorita más adelante vamos a mostrarle uno de esos proyectos que marca la diferencia en La Guajira para poder llevar agua a la alta y a la media Guajira. Cuando hablamos de inversión, ¿cuántos recursos se necesitan para poder generar el cierre de brechas o al menos garantizar la cobertura de acueducto de alcantarillado al 100% de los hogares? Estamos hablando que en acueducto es de 3.8 billones y en alcantarillado de 895 millones. Entonces, dado que se necesitan bastantes recursos para poder cerrar, al menos en los próximos 10 años, esa brecha en acueducto de alcantarillado, ¿cuáles serían esos proyectos que debería de priorizar el departamento de La Guajira? Y aquí nos encontramos con dos de los proyectos más polémicos que ha tenido este departamento y que muy probable en su momento en que se plantearon no eran rentables, pero una vez se han realizado las inversiones, lo mejor es lograr terminarlas. Y estamos hablando de el proyecto de pilas públicas para las áreas rurales y la represa del río Ranchería, sobre todo lo que tiene que ver con la fase 2.
Estos son proyectos, como les comenté, que se encuentran formulados, pero que han generado mucha polémica por el retraso en la entrega de obras que debieron de haberse culminado en el 2022, pero también por la falta de recursos para garantizar las siguientes fases de los proyectos, sobre todo el de Río Ranchería. Se estima que esta fase 2 de Río Ranchería, que ya lleva 10 años después que se hizo la primera fase del Río Ranchería, un valor de 1.4 billones que necesitaría el departamento para poder llevar a cabo la fase 2 del Río Ranchería. Solo a manera de dato, La Guajira en los últimos 4 años ha recibido 4 billones de pesos por concepto de regalías. Para el 2023 y 2024 se espera que obtenga 1 billón de pesos por concepto de regalía, lo cual nos da unas luces de que con esfuerzos locales podría sacarse los recursos para poder llevar adelante estas inversiones que estamos proponiendo hoy acá en Casa Grande Caribe. ¿Cuánto sería la población beneficiada? 421,000 habitantes, 42% de la población total del departamento en la zona rural, alta y media Guajira, y en la represa del río Ranchería, fase 2, un impacto del 100% de la población en el departamento de La Guajira. Con respecto a cultura y deporte, ¿qué encontramos? Esto sí fue sacado de los coloquios que tuvimos con expertos en el tema. La necesidad de la población que identificó el Museo del Tejido. Esto con el objetivo de poder mostrar la riqueza cultural que tiene el departamento de La Guajira a través del tejido. Nosotros hicimos un cálculo porque, como les comenté, uno de los principales retos en el departamento de La Guajira y también del Cesar es que nos encontramos proyectos formulados y es cómo le costó, cuánto le costó al Departamento del Atlántico, y hagamos unos cálculos muy apresurados y rápidos de cuánto podría ser la inversión que necesita este tejido, este Museo del Tejido en La Guajira, y eso nos dio un valor aproximado de 37,000 millones para una población beneficiada del 100% del departamento de La Guajira. En conclusión, ¿cuánto necesitaría La Guajira invertir en estos proyectos que priorizamos el día de hoy? Estamos hablando de un total de 1.9 billones. Consideramos que estas son cifras factibles, que se pueden generar las inversiones que previstas y al menos recomendadas en este proceso de priorización en el departamento de La Guajira. Se requieren unos esfuerzos, es una inversión que se está planteando a 8 años y que requiere de 57,000 millones de dólares anuales, 242,000 millones de pesos. ¿Cuáles fueron entonces los proyectos del Cesar? Este es uno de los departamentos en donde tuvimos los retos más grandes para poder identificar esos proyectos y en donde se tuvieron estas discusiones de qué debería de hacerse y qué no debería de hacerse en materia de proyectos de inversión en infraestructura. El mismo ejercicio que planteamos para La Guajira. ¿Qué pasa si cierran las brechas en vía secundaria? ¿Cuánto deberían de invertir? ¿Qué pasa si también cierran las brechas en vías terciarias? Eso nos da un valor aproximado de 500,000 millones. El Cesar, el departamento del Cesar, se espera que para la vigencia 2023 y 2024 por concepto de regalías reciba 508,000 millones de pesos. ¿Qué proyecto priorizamos acá? Y fueron los proyectos que encontramos en los planes de desarrollo o los diferentes estudios que tiene el departamento del Cesar, y esto hace parte del marco Pacto Funcional de Cesar y La Guajira, y es el grupo 3 de vías terciarias. Sabemos que esto está avanzado y que se encuentra al menos la intención por parte de los gobernantes locales en poder inyectar recursos y mejorar la infraestructura en las vías terciarias y secundarias del departamento del Atlántico. Tal como ustedes lo ven al lado, esas son las condiciones en las cuales se encuentran las vías terciarias actualmente el departamento del Cesar. Con respecto a la adaptación al cambio climático, nos llamó mucho la atención que, siendo un departamento con tanto potencial, no solo en energía eólica, y que se puede convertir en clave fundamental para la transición energética del nuevo gobierno nacional, no hay proyectos
formulados que le apunten a la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, el llamado acá es: el Cesar necesita un plan de acción para la adaptación al cambio climático. Es uno de los departamentos que está expuesto a la desforestación, a la baja productividad de del sector agricultura en el departamento por las constantes sequías que se pueden presentar en lo que viene en esta adaptación al cambio climático. Por lo tanto, al no encontrar proyecto, vimos que existe al menos un plan integral de gestión al cambio climático territorial, y ahí hay algo que se habla que tiene que ver con adaptación al cambio climático, y es un sistema de alumbrado público eficiente y bajo carbono en el Cesar. Esto y una inversión de un valor aproximado de 316.000 millones, y se espera que tenga un impacto para toda la población, pero nuevamente el llamado es a poder formular y estructurar proyectos que tengan impacto a gran escala en lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. En el sector de acueducto y alcantarillado, esta gráfica es muy parecida al Atlántico. Son dos departamentos que han hecho grandes esfuerzos para ampliar la cobertura. Los esfuerzos que el departamento tiene que hacer son muy pocos si los comparamos con el de La Guajira, que lo acabamos de ver, la línea verde, cómo se disparaba si queríamos cerrar las brechas en temas de cobertura de acueducto y alcantarillado. Se necesitan 139.000 hogares poder garantizar cobertura de acueducto y alcantarillado para tener una cobertura del 100%, una inversión de 2.9 billones en acueducto y una inversión de 699 millones para el caso de alcantarillado. ¿Qué priorizamos? Encontramos estos dos proyectos que ya se encuentran formulados, y básicamente es la construcción y optimización del sistema de acueducto actual, una planta de tratamiento de agua y sistema de alcantarillado en Bosconia, que con eso se espera tener un impacto del 10% de la población en el primer proyecto, pero el 100% de la población en el segundo proyecto, con que también se busca solucionar el problema de continuidad y calidad del agua para estos departamentos. En el tema del sector de cultura y deporte, y esto también sale de las necesidades identificadas en los coloquios. No hay un museo, se propone la construcción de un museo de la historia del Cesar, y también la carencia de escenarios deportivos. Si bien se hizo una inversión importante para los bolivarianos, las estructuras y las inversiones que se plantearon se encuentran en total y absoluto abandono. La idea entonces es mirar cómo sacar el retorno a esa inversión, o poder identificar nuevas inversiones que en nuestro caso nos parece más pertinente poder reutilizar esos escenarios donde ya se hizo una inversión grande por parte del departamento para esos Juegos Bolivarianos que se realizaron el año pasado. Teniendo en cuenta eso, estamos identificando un valor aproximado de 37.000 millones y 402.000 millones para los escenarios deportivos en cada uno del departamento del Cesar. En conclusión, ¿cuánto necesita el Cesar para poder sacar adelante estos proyectos que han sido mencionados aquí? Estamos hablando de una inversión de 1.7 billones. Esta inversión se propone hacer a 8 años. Estamos hablando de 213.000 millones de pesos anuales. Entonces, ¿cuál es la reflexión y los retos que se tienen como departamento, tanto La Guajira como Cesar? Encontramos que muchos de los proyectos formulados no se adaptan a los planes de ordenamiento territorial. Esto genera unos grandes impactos para el desarrollo económico y social y la inclusión social en estos departamentos. Además, algo que nos comentaban como parte de los coloquios es: en vez de priorizar, terminen las obras que no han sido culminadas hasta el momento. Entonces, un poco el llamado de la sociedad civil es a poder culminar esas obras que han sido consideradas elefantes blancos y que no responden a las necesidades de cada uno de la población en estos territorios. Y encontramos una carencia y una falta institucional de las entidades territoriales para diseñar, formular y sobre todo ejecutar proyectos pertinentes que se adapten a las necesidades actuales del cambio climático, pero que también impliquen una inclusión social para la población de estos departamentos. Por lo tanto, el llamado un poco a los gobernantes de estos dos departamentos es cómo colocar en la agenda local, como parte de la reactivación económica, la inversión en infraestructura.
no solo por los efectos de encadenamiento que generan en otros sectores productivos, sino también el impacto que tiene en el empleo y la generación de ingresos para la población de estos dos departamentos. Muchas gracias. Bueno, lo primero es muchísimas gracias por esta invitación. Quiero celebrar este ejercicio, quiero celebrar que este ejercicio lo lidere la Universidad del Norte y quiero celebrar que este ejercicio lo lidere el rector Adolfo Meisel. Lo celebro porque yo llevo pues muchísimos años trabajando en algunas zonas del Caribe y el conocimiento que ha producido y que ha dado durante tantas décadas los expertos que han trabajado en el Caribe, dentro de esos el rector de la universidad, pues este conocimiento es crucial para el desarrollo de estas regiones. Y quiero aquí, más que hacer referencia a cada uno de estos proyectos que aquí se han presentado en una metodología impecable, que he seguido de cerca, que celebro y que de nuevo sé que es un insumo fundamental para lo que viene y para todos los actores en el territorio, no solamente los gobernantes, pero quiero referirme a dos ejemplos específicos, especialmente de La Guajira. De La Guajira porque primero la conozco más que el Cesar y segundo, La Guajira pues acaba de ser decretada en una emergencia social y económica. Y hay dos temas priorizados en La Guajira desde siempre. El primero el agua y el segundo las vías. Y me voy a referir a dos ejemplos pues muy cortos antes de pasar a las conclusiones que quisiera acá dejar de reflexiones en estos comentarios. La primera en temas de vías. Solamente La Guajira en la parte alta, de los 15 departamentos, sus 5 departamentos de la parte alta, se calcula que hay más de 8.000 comunidades guayú que habitan en este territorio. En estos 5 departamentos hay solamente 3 vías secundarias que funcionan, 3 vías secundarias en pésimo estado, o sea, no hablemos de las terciarias. Y en estas 3 vías secundarias que existen, en proyectos ya priorizados, factibles, que han tenido recursos, hay tremendos atrasos. ¿Por qué? Porque esto pasa con estos proyectos. Entonces, resulta que hay un problema gigante ambiental, por ejemplo, y es que la gran mayoría de las canteras existentes no tienen licencias ambientales. ¿Qué quiere decir? Que hoy el INVIAS, los proyectos que está adelantando, tiene que traer los materiales, no los puede comprar ahí porque no tienen licencias ambientales, es decir, que tiene que traerlos de lugares que están en cuestecitas o lugares que están a 100, 170 kilómetros de distancia. Pongo otro ejemplo de otro cuello de botella y es los problemas sociales. Entonces, y paso al tema del agua. El tema del agua que ha estado priorizado desde Rojas Pinilla. Si uno recorre la Guajira, la Alta Guajira, se da cuenta que está llena de molinos instalados por el presidente Rojas Pinilla. Y hoy, en todo el recorrido que se ha hecho en La Guajira, hay aproximadamente 5.000 sistemas de infraestructura que hoy no funcionan, que están abandonados, o por un tornillo suelto, o por un sensor que no funcionó, o por la máquina que se instaló que venía de tecnología de afuera y que hoy no existe. Y además, retomando las palabras de Oriana, por ejemplo, con el tema de las pilas públicas. Las pilas públicas, que es un proyecto pensado de nuevo en esta prioridad, cómo darle acceso a agua a las poblaciones, porque acá ni siquiera estamos hablando de acueducto y alcantarillado, estamos hablando de acceso a agua, de poblaciones enteras que hoy los niños se mueren de desnutrición y de hambre. Hoy
la mayoría de esas poblaciones dependen de jagüeyes construidos para animales, que dependen de la poquita agua que cae, de la lluvia que cae en el año y de lo que logran dejar ahí, y ese es el agua con el que cuentan las comunidades, la mayoría de las comunidades. Por eso, y las pilas públicas, que es un proyecto que en muchos casos hoy desafortunadamente todavía no ha culminado y deberían culminar, como la mayoría de todos estos proyectos, pero es cómo enfrentar los problemas del día a día que deben acompañar estos proyectos de infraestructura, cómo hacer un balance entre lo técnico y lo político, cómo hacer un balance entre la infraestructura y lo social, cómo hacer que de estas pilas públicas que dependen de los clanes, que dependen, si 8 comunidades dependen de una pila pública, esas 8 comunidades deben entenderse bien, porque si una no se entiende bien con la otra, la cuerda no lo deja pasar por el agua, ¿sí? Y si hay un sistema de estos que dependen de cómo se transporta el agua con carrotanques, pues si las vías no funcionan, los carrotanques no pasan. Entonces, hay pues una cantidad de temas que son muy importantes, que requiere, primero, pensar en los procesos más que en los proyectos. Los proyectos tienen unos recursos finitos, tienen un principio, tienen un final. Los procesos no, y los procesos corresponden a justamente estas prioridades que aquí se han hablado, pero si el 50% de la población vive en zonas rurales, tenemos que pensar en la pertinencia de los proyectos que le están llegando a la gente. Tenemos que pensar en la pertinencia de pensar también en las oportunidades y no solamente en las necesidades, porque además la mayoría de estos proyectos siempre fallan por lo mismo, la sostenibilidad. Y la sostenibilidad falla porque o se daña la infraestructura, o los procesos no están listos, o la gente no está lista. Desafortunadamente, el tema de corrupción y también lo que aquí se mencionó como un reto, la falta de institucionalidad en los territorios, pues, y la triste corrupción hace que muchas veces ahí se queden frenados los recursos y se queden frenados los proyectos. Yo quisiera pues terminar aquí diciendo de nuevo que celebro esto, y sobre todo lo celebro porque aquí hay que privilegiar todo este conocimiento y hay que privilegiar la construcción de un conocimiento práctico en los territorios. Estos procesos son dinámicos y hay que sentarse, no solamente para socializar, es sentarse porque la única manera de que estas cosas salgan adelante es con la sumatoria de esfuerzos, con la sumatoria de actores públicos y privados y las comunidades en el centro, que permitan ir venciendo estos pequeños cuellos de botella para lograr que estos ejercicios que son totalmente indispensables para el desarrollo, pues los podamos ver en sus máximas expresiones de resultados. Muchas gracias de nuevo. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.